Comienza Nueva York con Alejandro Rincón. En vivo desde los estudios de NTN 24 en La Gran Manzana. Gracias por su sintonía. Bienvenidos a este espacio de análisis informativo. En esta oportunidad vamos a dedicar los siguientes 30 minutos a evaluar uno de los retos en materia migratoria más grandes que la ciudad de Nueva York haya enfrentado probablemente en décadas. El flujo de migrantes solicitantes de asilo que progresivamente han empezado a llegar no solo por su propia cuenta hacia este punto del noreste de los Estados Unidos, sino que ahora son enviados prácticamente en masa desde el sur de la nación. Una política, una estrategia del gobernador de Texas, Greg Abbott, que ahora mismo está generando un impacto potencialmente cada vez más grande para la Gran Manzana. El argumento también de fondo es el siguiente: Nueva York, conocido como el habitual refugio o santuario para inmigrantes, está ahora a prueba más que nunca. Es en este espacio al que le vamos a dar la bienvenida a dos perspectivas sumamente interesantes y a través de las cuales vamos a tratar de ver qué más hay aquí, qué elementos tal vez no estamos viendo y sobre todo para dónde vamos en medio de una crisis migratoria en desarrollo tan grave como la que tenemos ahora. Por ello, en esta oportunidad le damos la bienvenida a Joanna Kelly. Ella es abogada, especialista en temas de inmigración. Joanna, gracias por unirte a este espacio de información. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes y poder discutir estos temas tan importantes y relevantes para la comunidad latina y la comunidad inmigrante de Estados Unidos. Bien, el argumento que tenemos adicionalmente para empezar a ver qué tenemos aquí detrás de este fenómeno, empecemos con una cifra, por ejemplo, 6.300. Es el dato más actualizado que ha venido directamente de la Oficina para Asuntos de Inmigrantes de la Ciudad de Nueva York. 6.300 inmigrantes que actualmente están recibiendo asistencia básica, al menos de techo de refugio, de parte de las autoridades de la Gran Manzana. 6.300, y nos advierten las autoridades neoyorquinas que probablemente este número pueda incluso llegar a ser superior. De manera tal que estos 6.300 o esta cifra pues nos supone un contexto de lo grande que pues es este reto finalmente para la ciudad de Nueva York. Allí en ese caso particular, Joanna, vamos primero contigo sobre el siguiente tema. Estos solicitantes de asilo que reciben respaldo de la ciudad de Nueva York pues finalmente enfrentan un proceso migratorio, están tratando de consolidar, digamos, o reconstruir una vida en los Estados Unidos. Con base en la información que hay disponible ahora, con base en la misma realidad que ustedes ven allí mismo en Washington, D.C., las probabilidades de que estos casos de asilo finalmente prosperen o tengan éxito, ¿cuál es? En términos legales específicamente, ¿cuál es el destino? ¿Qué suerte enfrentan ahora todos estos solicitantes de asilo? Bueno, pues esto es un análisis caso a caso. Es complicado decir tal porcentaje sin saber el tipo de situación o la razón por la que están buscando asilo o por la razón por la que vinieron a Estados Unidos. Pero de manera general, ¿qué podemos comentar para que la comunidad entienda cómo funciona? Pues primero, a ver, depende también el estado, la ciudad donde el inmigrante vaya a defender su caso de asilo y el tipo de corte, se ve la diferencia de las posibilidades de ganar o no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los inmigrantes que tienen que defender su caso en una corte como la de Charlotte en Carolina del Norte, solo tienen, independientemente de que tengan una buena causa, una buena razón, un buen caso, un mal caso, solo tienen la posibilidad de menos del 10% de ganar ese caso, porque las cifras de aprobación de asilo en algunas cortes son menores al 10%. En cortes como en el área de Arlington, Virginia o Baltimore, pues las posibilidades aumentan al 60% de manera general si usted tiene un buen caso. Y en Nueva York, pues depende de corte a corte, varía entre cortes que tienen una cifra del 60%, 70% de aprobación, otras del 40%, depende de cada juez, porque cada juez interpreta la ley y la aplica de manera diferente. Entonces, entre mejor tenga el caso, entre más pruebas, entre más se asimile a la ley y a la jurisprudencia, a lo que ya existe en casos anteriores, por ejemplo, alguien que una mujer que haya sido víctima de violencia doméstica extrema podría tener más posibilidades a un menor que esté huyendo por reclutamiento forzado.
Desafortunadamente, el reclutamiento forzado no ha sido reconocido en Estados Unidos como una base para el asilo o una causal. Entonces, depende de eso, es caso a caso. Joana, una pregunta ahí complementaria que también creo que es bien interesante por tenerla en cuenta, relacionada finalmente con el sistema, pues finalmente legal. Es decir, estamos hablando por ahora de un asunto propiamente, pues digamos, del flujo de migrantes. Sin embargo, quiero saber si nos puedes hacer una evaluación de la sobrecarga al sistema legal migratorio de los Estados Unidos por cuenta de este volumen de migrantes que, pues digamos, nos pone en contexto un panorama bien difícil. Es decir, ahora pues nos centramos la atención pues solamente en Nueva York en este caso, pero pues también en Washington, D.C. Sin embargo, toda esta sobrecarga al sistema migratorio es problemática, ¿sí o no? ¿Cómo la ves? Pues obviamente sí es problemática. Pero también tenemos que entender que nuestro sistema migratorio es obsoleto, es muy viejo, está mandado a recoger, de reformar. Estamos muy atrasados en comparación a la economía mundial, a la globalización, a la migración mundial. Entonces, la realidad con lo que tenemos no encaja. Por eso, obviamente, es una sobrecarga y se siente como una sobrecarga, pero es que estamos muy atrasados. Tenemos muy pocas cortes de inmigración, tenemos muy pocos jueces. Ya afortunadamente esta administración le ha invertido otra vez al sistema migratorio y han contratado muchísimos más jueces y están abriendo nuevas cortes, lo cual es algo positivo, porque la realidad es que esto no va a parar mañana. No importa quién sea el presidente o qué tipo de partido político esté gobernando en la Casa Blanca. Esta es una situación mundial que tiene que ver con muchísimas cosas, con la guerra, con la situación financiera, con el cambio climático, etc. Entonces, sí es una carga, pero no quisiera echarle la culpa al número de inmigrantes, que es causal por el número de inmigrantes que están entrando. Claro. Yo creo que ya lleva muchos años sin ser reparada, y con casos menores también era tardía, no se movía, no había eficiencia judicial. Sí. Uno de los asuntos que está de todos modos por verse sobre cómo resolver este caso de creciente flujo de inmigrantes que de una u otra forma da la sensación de que empiezan a pasarse, como decimos coloquialmente, como papa caliente, de un punto a otro de los Estados Unidos sin que realmente haya tal vez un control mayor o una posibilidad de que haya una política inmediata de respuesta, de una mejor gestión a todos estos migrantes solicitantes de asilo. Tiene que ver precisamente con que en este caso en particular, en la gestión de los casos, y esto pues te lo consulto directamente a ti, Joana, uno de los temas que se ha reportado hasta el momento tiene que ver con el momento cuando entran a ser procesados estos migrantes. Se les debe, digamos, técnicamente registrar en una dirección, pero hay mucha de esta población que está llegando a distintos puntos del país y no necesariamente el migrante o el solicitante de asilo está quedando ubicado en un punto a donde le está llegando su correspondencia de parte del sistema migratorio federal. Consecuentemente, ahí hay una desconexión en la que, y esta es mi consulta, Joana, la forma como finalmente este sistema, justamente, como tú lo mencionabas incluso al principio, está tan desactualizado, genera estos riesgos en donde tal vez haya procesos de asilo que puedan perderse justamente por esos errores en el debido proceso. Es decir, ¿qué riesgo hay allí y qué problemas está generando en este caso en particular? El riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto por la falta de entendimiento del sistema, cómo funciona, por la falta, obviamente, no solo de entendimiento, pero de conocimiento y de recursos para poder acceder a servicios legales. O inclusive la posibilidad de obtener servicios legales gratuitos, porque a pesar de que las organizaciones sin ánimo de lucro, ciudades como Nueva York, estados como Maryland han trabajado tan duro para brindar más asesoría legal pro bono, pues el número es tan alto y la demanda es tan alta que no alcanzan los recursos para cubrir a todos los que lo necesitan. Entonces el riesgo de violación del debido proceso es alto, pero también a mí me gusta pensar positivo, porque no todo es tan negativo y también, como dicen por ahí, al César lo que es del César. Y la administración sí ha hecho unos avances en este aspecto, y al menos hoy día tratan más a nivel, cuando existe la entrevista
con los oficiales en la frontera o cuando son trasladados a los centros de detención. Están tratando más de educar al inmigrante y enseñarles qué deben hacer. Entonces les escriben al menos, bueno, debe llamar a este número, este es un número alien, claro, tiene que hacerlo y eso lo he visto más hoy día comparado a 5 años atrás, donde no existía. Entonces, eso es algo positivo y que podemos seguir multiplicando todos los medios de comunicación, organizaciones, el gobierno local y el gobierno obviamente federal, en este caso las agencias de inmigración. Hay progreso, pero aún así no es suficiente. Y hay personas que pierden sus audiencias o personas que se llenan de miedo y no van por mala información, y que si van, inmigración nos está esperando y los van a deportar. Hemos cumplido todo el tiempo previsto que teníamos para este espacio de análisis informativo de NTN 24. A Johanna Kelly, abogada experta en temas de inmigración, muchas gracias por acompañarnos, y también a Jesús García, estimado colega de neoyorquino, también enormemente agradecido por estos minutos al Canal de las Américas. Y ustedes, quienes nos acompañaron desde casa, también gracias por su sintonía. Continúen con la mejor programación de NTN 24.